Bueno. A ver, me decían que no se escuchaba. Sí, ya, ¿verdad? Ok, gracias hermanos por estar conectados con nosotros. Voy a repetir un poquito lo que dije para los que no me escuchaban. Es un buen día para adorar al Señor, para honrarle. ¿Y qué les parece si de lleno entramos en la oración? Vamos a entregarle al Señor esta enseñanza, esta predicación. Y pues vamos a empezar. ¿Está bien? Les mandamos un saludo, hermanos, mi esposa y yo. Les mandamos un saludo a toda la iglesia, a todos los hermanos que se conectan con nosotros. Les bendecimos desde aquí y vamos a darle gracias al Señor por este día. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor. Por este día, Señor, que tú nos das. Gracias por el sol que nos ilumina otra vez, Señor, porque seguramente, Señor, es parte de tus bendiciones que traes sobre nosotros. Estamos esperando ansiosos, Señor, el tiempo en que nos reúnas nuevamente como iglesia, aunque sabemos que la iglesia somos nosotros, tus hijos, y queremos darte gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de compartir la palabra con los hermanos, con todo aquel que nos escucha, Señor, y yo quiero pedirte que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a través de las Escrituras, a través del libro que vamos a estudiar hoy, Padre, y te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Que tu Espíritu Santo le hable a través de la palabra de Dios a cada una de las personas que están en su hogar, en su casa, que se conectan contigo, Señor. Principalmente es mi oración y mi deseo que la conexión sea contigo y con tu Espíritu Santo a través de tu santa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mis palabras, te entrego mis fuerzas, mi ánimo, por supuesto, todo mi amor para ti, Jesús, porque tú eres el Señor, el Rey de Reyes, y tú eres, Señor, el motivo de nuestra reunión. Eres el centro de todo, Padre, y te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, bueno, pues creo que al principio no se oía, les pedimos una disculpa. También les pido una disculpa porque empezamos 5 minutos tarde. Ya saben que no me gusta ni es nuestro estilo. Pero bueno, tuvimos ahí un pequeño contratiempo y bueno, 5 minutos y entramos tarde. Vamos a avanzar, vamos a redimir el tiempo. Y como ustedes saben, en la iglesia estamos empezando, bueno, si no es que ya empezamos, mejor dicho, a estudiar el libro del Apocalipsis. Y yo quiero hablarles hoy del capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Está bien? Es un libro que se escribió aproximadamente entre el año 81 al año 96, en el siglo I de nuestra era, obviamente después de Cristo. Y podemos empezar a ver en el versículo 1, vamos a entrar de lleno a la palabra, vamos a empezar a ver algunos cuantos versículos. Yo me voy a ir un poquito rápido, porque me interesa que avancemos y que sostengamos, o más bien que entendamos este primer capítulo de Apocalipsis a la luz de otros cuantos versículos. Entonces, yo quiero pedirte que, lejos de que estés buscándolos, porque yo me voy a ir muy rápido, yo creo que lo mejor es que los vayas anotando. Y cuando tengas tiempo ahí en tu casita, yo creo que Dios va a premiar tu diligencia de volver a repasarlos, de volverlos a estudiar o más bien a revisarlos con toda calma. Pero yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que me pongas mucha atención, porque sin duda que hay mucha riqueza en este libro. Creo que es uno de los libros menos leídos en el mundo cristiano, o quizás más bien sea el libro menos predicado. Pero yo le quiero dar gracias a Dios porque en estos últimos tiempos el Señor y el Espíritu Santo se ha estado encargando de revelar o de descorrer, como es realmente la traducción correcta de lo que quiere decir Apocalipsis. El Espíritu Santo se ha encargado de revelar, de descorrer el velo en muchas cosas que están escritas en este libro. Y yo creo que es obligación de todas las iglesias estudiar a profundidad este tema, y creo que debería de predicarse
¿cómo se dice? Pues continuamente o mayormente, en virtud de que el libro de Apocalipsis encierra o anuncia, quizás mejor dicho, muchas bendiciones para nosotros o para ti, para mí, que somos hijos de Dios. Y eso es lo que quiero que veamos este día. Vamos a entrar, parece, vamos a entrar de lleno. Dice así, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir despacio y vamos a hacer un estudio profundo de este capítulo, hermanos, porque te va a servir de base para entender lo que viene adelante del libro de Apocalipsis. Si el libro de Apocalipsis no es un libro difícil de entender cuando se estudia conscientemente, sistemáticamente, inductivamente, es un libro, vamos a decirlo, relativamente fácil, pero sí requiere muchas horas de estudio para entenderlo pues perfectamente bien. Dice así el versículo 1: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hasta ahí vamos a parar y vamos a ir así, versículo por versículo. Dice así, la revelación de Jesucristo. ¿De quién fue la revelación? De Jesucristo. ¿Quién se la dio? Invariablemente, hermanos, cuando estudiemos la palabra de Dios, tenemos que empezarnos a hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué motivo? ¿A quién se la dio? ¿A quién se la entregó? ¿Por qué se la entregó? Esas son muchas de las preguntas que el método inductivo nos va a llevarnos a hacer. Y es la mejor forma, creo yo, para estudiar y para entender la Biblia. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver en el versículo 1 es que la revelación de Jesucristo la dio Dios. ¿Sí? Juan capítulo 8, versículo 28 dice así. No lo busques porque me voy a ir muy rápido, solamente quédate con el pasaje. Dice así: Entonces Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, esto hablo. Por eso es que dice aquí, Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo que le dio el Padre, que le dio Dios. ¿Sí? Juan 3, 34, 35 dice: pues el que Dios envió, o sea Jesús, habla las palabras de Dios, porque Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ha entregado en manos de Jesús todas las cosas. Por eso es que aquí el libro de Apocalipsis de Revelación empieza diciéndonos que la revelación de Jesucristo se la dio el Padre. Ahora, ¿para qué se la dio? Para manifestar a sus siervos, a ti y a mí, las cosas que deben suceder pronto. ¿Sí? Las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y aquí vemos toda una cadena de ¿cómo decirlo así? De personas o personajes, si me permiten la expresión. Dice que la revelación de Jesucristo la dio el Padre para manifestar a sus siervos, enviándola por medio de su ángel. Fíjense. ¿Y a quién se la dio? A su siervo Juan. ¿Para qué? Para que entonces esa palabra sea manifestada a nosotros. ¿Y por qué vemos aquí esta cadenita de personas, hermanos? Porque es importante, ¿no? ¿Por qué no simplemente Jesucristo nos las hizo llegar a nosotros? ¿O por qué no el ángel simplemente de parte de Dios la trajo a nosotros? Bueno, es que todo tiene una explicación. Finalmente, tenía que tenerla Jesucristo porque Jesucristo es el único que conoce al Padre. Pero Jesucristo decidió enviarla a través de un ángel. Y muchas de las cosas de las que se habla en el Antiguo Testamento podemos ver
cómo fueron entregadas a través de ángeles, ¿sí? Miren, les voy a poner. Bueno, ahorita lo encuentro, hermanos, para sustentar esto que les estoy diciendo. Pero voy a avanzar un poquito, ahorita lo voy a retomar, ¿sí? Entonces ya vimos que se la dio al ángel para que el ángel se la hiciera saber a Juan y para que Juan las escribiera para nosotros. Y yo veo aquí también, creo que ya lo comenté alguna vez con ustedes, pero veo que pareciera que Dios quiere hacer uso de todos nosotros, ¿sí? Pareciera que Dios quisiera que todos participaran en el dar a conocer la palabra de Dios. Finalmente, lo que yo creo, la Biblia no lo dice, pero a mí me da a entender esta cadena de eventos o esta forma en la que Dios manda su mensaje, que Dios quiere hacer uso de todas las personas. Es decir, que tú no te escapas dentro de los planes de Dios para llevar el testimonio de Jesucristo a las personas que tú conoces, ¿sí? Sin duda que Dios también te quiere usar a ti. El versículo 2 dice así, que ha dado testimonio de la palabra, de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es? Yo me pregunto aquí, ¿cuál es el testimonio de Jesucristo? Esas son todas y cada una de las preguntas que deben de surgirte cuando estás estudiando la Biblia, porque dice bien que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. La misma Biblia nos va a revelar cuál es el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19, capítulo 10, nos dice, y yo caí ante sus pies para adorarlo, pero me dijo, mira no, que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, de los que retienen el testimonio de Jesús, ¿sí? De los que retienen el testimonio de Jesús. Y le dice el ángel, adora a Dios. Y aquí está la respuesta, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Ya viste? ¿Te das cuenta cómo la Biblia se interpreta a sí misma? ¿Te das cuenta cómo no es necesario que vayas a un libro o a otro libro? Ahora, no estoy diciendo que sea malo estudiar libros escatológicos, no estoy diciendo eso. El problema de estudiar Apocalipsis a la luz de un libro escatológico es que aunque tú no quieras, vas a hacerte o vas a tener la doctrina de la persona del libro que se escribió a la luz de ese libro, a la luz de esa enseñanza, ¿sí? Pero es mejor estudiar el libro de la Revelación a través de la palabra de Dios misma. La misma Biblia nos va a ir interpretando y nos va a ir diciendo a qué se refiere ella misma, ¿sí? Ahora, no, vuelvo al punto, quiero aclarar algo, no es malo que leas libros, está bien que leas libros, sí, está bien, es fabuloso, maravilloso. Yo te invito de veras a que seas una persona cada día más culta y que leas muchos libros, principalmente los que tienen que ver con las cosas del Señor. Lo que quiero decir es que no puedes poner un libro o la postura de un autor antes que la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios se interpreta solita, hermanos, solamente que hay que escudriñarla y buscarla. Entonces ya vimos cuál es el testimonio de Jesucristo, el espíritu de la profecía. El mismo espíritu de la profecía es el testimonio que Jesús da de todas las cosas que Juan vio. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuántas cosas hemos dicho ya de solamente haber estudiado 2 pequeños versículos de la palabra de Dios? Vamos al 3. El 3 comienza con una palabra que se llama o que dice bienaventurado. Bienaventurado. Y yo creo que por mucho tiempo la iglesia ha malentendido esta palabra de bienaventurado.
Y si no es así, qué bueno, pero es mi obligación aclarar el punto de esta palabra tan importante. Leemos las bienaventuranzas que habló Jesucristo en los evangelios, pero quiero decirte que el libro de Apocalipsis guarda también sus propias bienaventuranzas que están escondidas en la profecía de este libro. ¿Sabes cuántas hay? Hay 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Y quiero abrir un paréntesis, me voy a salir un poquito de lo que estamos hablando de Apocalipsis, capítulo 1, quiero abrir un paréntesis, porque me parece importante mencionar las 7 bienaventuranzas que aparecen en el libro de Apocalipsis. Son 7, hermanos. ¿Coincidencia? Yo creo que no. La primera, como ustedes ven, está ahí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pero ¿qué es bienaventurado? Bien, la palabra bienaventuranza, hermanos, es ser dichoso, feliz, completo, pleno, supremamente bendecido. Pero voy a decirte algo, que hemos creído que las bienaventuranzas o el ser bienaventurado va a ser un asunto que va a pasar en esta tierra, en este cuerpo, en este tiempo, para ti y para mí. Pero déjame decirte que todas las bienaventuranzas van a cumplirse en el tiempo en el que estemos con el Señor Jesús en el cielo. ¿Sí? Porque no podemos ser felices completamente, porque no podemos ser dichosos completamente estando todavía en este mundo y en este cuerpo. ¿Me explico? Hablábamos mi esposa y yo de camino, cómo era tan difícil todos los días, y es una batalla la vida del creyente todos los días, y tenemos que batallar con un montón de cosas, con necesidades, con crisis, con problemas, con enfermedades, y decíamos mi esposa y yo, es que no podemos descuidarnos ni un ratito porque el diablo está a la puerta y está buscando a quien devorar. Entonces, el ser bienaventurado, debes entender que no se refiere a estar en este mundo y estar en este cuerpo. Vamos a ser bienaventurados, vamos a ser completamente felices, dichosos, completos, perfectos, y vamos a estar plenos, única y exclusivamente, cuando estemos con Jesús en el cielo. Las bienaventuranzas de las que habla la Biblia se van a cumplir cabalmente cuando estemos allá, no cuando estemos aquí. ¿Sí? La segunda bienaventuranza en Apocalipsis la vas a encontrar en el capítulo 14, versículo 13. Tienes que notar también algo. En el bienaventurado que ya leímos en el capítulo 1 y en el capítulo 1, versículo 3, dice bienaventurado en singular. La segunda de las bienaventuranzas en Apocalipsis 14, 13 dice bienaventurados. Todas esas cosas en la Biblia tienen una razón de ser. Ahí está en plural y dice así: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y no me voy a meter en el contexto, porque no es el tema, de en qué contexto rodea a este versículo de la bienaventuranza. Solamente abrí un paréntesis para hacértela saber y para que te des cuenta cómo las bienaventuranzas se van a cumplir cuando estemos con Cristo. Entonces, voy a avanzar con las siguientes. Ahí ya dijimos que está en plural la bienaventuranza o bienaventurados. En Apocalipsis 16, 15 vuelve a estar la palabra bienaventurado, pero en singular.
He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí está hablando que vas a ser bienaventurado si velas, si velas y si guardas tus ropas. Está hablando el Señor de la vida de santidad. Bien, vas a ser bienaventurado cuando llegues con el Señor si buscas la santidad y vives en santidad. Sí. No me voy a detener mucho en las bienaventuranzas, aunque hay mucho de qué hablar, pero voy a avanzar a la que sigue. Apocalipsis 19:9. Aquí vemos bienaventurados en plural. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Los que son llamados y los que responden al llamado de Jesús van a ser partícipes de las bodas del Cordero. Y dice, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, palabras verdaderas de parte de Dios. ¿Perdón? 19:9. ¿Sí? Bienaventurados los que son llamados y responden al llamado de Jesucristo, porque esos van a ser los que van a estar en las bodas del Cordero. Y ahí es donde vamos a ser bienaventurados. Amén. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Vuelves a encontrar la palabra bienaventurado. Bienaventurado y santo. Aquí no solamente aparece la palabra bienaventurado, a diferencia de todas las demás que vamos a ver. En Apocalipsis 6 aparece un adjetivo más, si me permites decirlo así. Bienaventurado y santo. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte es el lago de fuego, acuérdense, el infierno. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Esta bienaventuranza habla de que los que vamos a ser, vamos a decir, lo voy a decir así, bienaventurado y santo el que recibe a Jesús. La segunda muerte no tiene poder sobre él. Y entonces los que recibimos el llamado de Jesús vamos a ser sacerdotes de Dios, o somos, mejor dicho, ya somos sacerdotes de Dios y de Cristo. Y vamos a reinar con Él por 1000 años. Ese va a ser el premio. Ese va a ser el resultado de la bienaventuranza o la bienaventuranza en sí misma. Bueno, voy a avanzar porque ustedes saben que no es el tema, pero me pareció importante mencionarlas. Apocalipsis 22:7, bienaventurado, dice otra vez, en singular. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Debes entender, tienes que entender que la salvación es individual. Individual. ¿Sí? El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Desgraciadamente, debo decirlo, que no todos van a recibir a Cristo. Desgraciadamente no todos se van a arrepentir. ¿Sí? Pero aquí aparece en singular. ¿Sabes por qué aparece en singular? Porque la salvación y la bienaventuranza que Dios tiene para ti está en singular. Es individual. Tú decides si abrazas la palabra de Dios. Tú decides seguir a Jesús o no. Por eso es que está en singular. Bienaventurado el que guarda las palabras. Y el guardar, bueno, implica toda una predicación. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? Y la verdad no me voy a detener por tiempo. Apocalipsis 22:14.
Y esta es la última bienaventuranza y con esta suman 7. Apocalipsis 22, 14, y aparece la palabra bienaventurados, los que lavan sus ropas. Los que lavan sus ropas. ¿Dónde, hermanos? En la sangre de Cristo. La sangre del Cordero nos limpia y nos lava de todo pecado, y eso te va a dar el derecho, dice, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. La última bienaventuranza que aparece en Apocalipsis 22, 14 tiene algo bien interesante. Dice que los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero vamos a tener el derecho nuevamente de comer del árbol de la vida. Qué interesante. En el libro de Génesis vemos cómo aparece este árbol de la vida antes de la caída del hombre. Y por mucho tiempo se pensó que la vida del hombre era, cuando Dios creó a Adán, por mucho tiempo pensamos que Adán era un ser inmortal. Y podríamos decir o podríamos presumir que hasta ese momento pudiera ser que sí. Pero ¿qué era lo que le permitía a Adán ser inmortal? Lo que a Adán le permitía ser inmortal es que periódicamente Adán y Eva comían del fruto de la vida, que en ese entonces estaba en el centro del huerto de Edén. ¿Sí? ¿Sabes cuántas veces comían Adán y Eva del huerto, de ese árbol de la vida? Comían 12 veces al año. Comían una porción al mes. Ahora, ¿cómo me dices que digo esto? Bueno, vayan conmigo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Dice así: en medio de la calle de la ciudad. Bueno, voy a leer desde el 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. En Génesis estaba en medio del huerto, pero ahora el árbol de la vida está en el trono, en el cielo, con Dios y el Cordero, ¿sí? Y dice, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, ¿ya viste? Produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida producía su fruto una vez al mes. Y de ese fruto de la vida comían Adán y Eva. Por eso, cuando Dios los saca del huerto, dice que pone un ángel y una espada que revoloteaba para que el hombre, ya el hombre caído por la desobediencia y el pecado, no regresara al huerto de Edén a seguir comiendo del árbol de la vida. Y el Señor los expulsa y resguarda. Pero escucha bien, la última bienaventuranza que aparece en Apocalipsis capítulo 14 está en plural. Y esa promesa y esa bendición, porque finalmente todas las bienaventuranzas de las que habla la Biblia y específicamente Apocalipsis son bendiciones que vienen sobre los que son llamados y han respondido al llamado, valga la expresión, de Jesucristo nuestro Señor. Son bendiciones plenas que nos van a llenar de felicidad y de dicha. ¿Sabes cuándo? Cuando estemos con el Señor en el cielo. ¿Te das cuenta ahora? Quizás este pequeño viaje por las 7 bienaventuranzas de las que habla la Biblia te pudieran dar una idea un poquito más clara de qué es ser bienaventurado, de cuál va a ser la felicidad y la dicha que vamos a tener en Cristo en el cielo. Y a lo mejor entonces pudieras entender lo que dije al principio, que la felicidad y la dicha, la plenitud en Cristo
va a estar completa cuando estemos delante de Él, no aquí. Bienaventurados vamos a ser si llegamos hasta el fin, si soportamos todas las pruebas y si llegamos a este momento, a este lugar, porque tú y yo como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, vamos a volver por derecho, como dice aquí la palabra de Dios, a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad de Dios. ¿Qué te parece? Amén, ¿verdad? Fabuloso. Cierro el paréntesis. Regreso a Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Yo creo que con todo esto que dijimos, cuando leas la palabra bienaventurado en Apocalipsis 1:3, vas a tener otro panorama de lo a que se refiere la palabra bienaventurados o bienaventurado. Pero dice el que lee. Por eso yo todo el tiempo estoy sobre ustedes, hermanos. Lean, 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 lean y lean. Y no me voy a cansar de decirles, lean. Porque la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. En cuanto más te zambullas en la palabra de Dios, en cuanto más te metas y seas diligente para leer, para oír, para guardar y para hacer, wow, Dios se te va a revelar cada día más. Más claramente lo vas a ver en tu vida y vas a ver el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, es poder, pero para que ese poder pueda verse en tu vida, actuando en tu vida y en mi vida, híjole, tienes que comer todos los días de la palabra de Dios, que es vida para tu alma. Amén. Bienaventurado el que lee, como lo estamos haciendo, y los que oyen, tú que estás de aquel lado. Hoy a mí me toca hablar la palabra de Dios, hoy a ti te toca escuchar la palabra de Dios, pero el día de mañana seguramente a ti te va a tocar hablarla y a otro le va a tocar escucharla. Pero vas a ser bienaventurado si la hablas y si la lees y si la guardas. Y los que oyen las palabras de Dios de esta profecía que ya dijimos que es Jesucristo mismo, el espíritu de la profecía revelada en este libro. Por eso es tan importante que este libro vuelva a predicarse en las iglesias. Y guardan, dice, las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Voy a avanzar. Versículo 4. Versículo 4. Comienza así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Juan, aquí dice Juan, aquí está revelando de su identidad. Juan, a las 7 iglesias, ¿hacia quién está dirigiendo el mensaje? A las 7 iglesias que están en Asia. Ya dijimos anteriormente que en los tiempos en los que Juan escribe el libro de Apocalipsis, Asia no se refiere, no debemos de pensar en Asia como el continente asiático. No debemos de pensar en Asia como China, como India, como Japón. No. Para el tiempo en el que fue escrita esta palabra, Asia se estaba refiriendo a lo que hoy se conoce como el territorio de Turquía. En Turquía estaban establecidas estas 7 iglesias de las que a partir del capítulo 2 empieza a hablar el libro. ¿Sí? En Turquía estaban establecidas. Ahora, bueno, la hoy Turquía, en ese tiempo Asia. Pero todo tiene un porqué, hermanos. ¿Por qué estas iglesias? Y no voy a hablar hoy de las iglesias, sino que más adelante. Pero estas iglesias, ¿por qué Dios escoge el modelo de estas iglesias que estaban regadas a lo largo de lo que hoy es Turquía? Por una simple y sencilla razón, que también vamos a ver cuando estudiemos las iglesias. Porque el trono de Satanás físicamente estaba asentado sobre este territorio de Turquía. ¿Sí? Satanás tenía un trono espiritual, pero físicamente Satanás había decidido establecer su trono físicamente sobre la nación de Turquía.
Y eso lo vamos a estudiar conforme empecemos a estudiar las demás iglesias. Turquía está en Asia, o más bien Asia es lo que hoy en la actualidad pertenece al territorio de Turquía. Ahí estaban establecidas esas 7 iglesias. Ok, voy a avanzar. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz del que es y que era y que ha de venir. Ahí podríamos, hermanos, pasarnos el resto de la hora hablando de esta expresión del que es y que era y que ha de venir. Lo único que yo quiero decirte para poder avanzar es que esta expresión revela la Trinidad de Dios. ¿En qué orden? Del que es, hablando del Padre, y que era, hablando del Espíritu Santo, y que ha de venir. Porque si pareciera que como para nosotros rompe gramaticalmente la expresión, ¿a poco no? Porque miren, gramaticalmente debería de escucharse así: el que es, y que era, y que será. ¿A poco no? No estoy diciendo que deba ser así, no estoy diciendo esto. Estoy hablando de un tema gramatical, ¿no? Deberíamos de decir el que es, que era y que será. ¿A poco no? Pero aquí la palabra de Dios no se está refiriendo realmente a los tiempos, aunque sí tiene que ver con el tiempo y con la eternidad de Dios, revelada en esa expresión, por supuesto. Pero aquí se está identificando la Trinidad en esta frase: el que es el Padre, el que era, refiriéndose al Espíritu Santo, y el que ha de venir, hablando de la segunda venida de Cristo, principalmente. Y dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus que están delante de su trono. Qué interesante. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. ¿Cuáles son? ¿Cómo se representan los 7 espíritus que están delante de su trono? Apocalipsis 4, 5. Dice así: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ajá. Ahora bien, ve conmigo a Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Ahí adelantito. Dice así: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, Jesucristo nuestro Señor. Dice Jesucristo, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Sí? Tenemos que empezar a observar este tipo de terminología para que conforme vayamos estudiando Apocalipsis, empecemos a saber a qué se refiere. ¿Cuáles eran los 7 espíritus que ardían delante de su trono? Nos lo dice ahí en los 2 pasajes que leímos. Pero ¿quieres ver cuáles son los 7 espíritus de Dios? Bueno, ve conmigo a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 3. ¿Ya estás ahí? Lo leo para ti. Acuérdense que la palabra de Dios se interpreta así solita, a ella misma. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Ya vimos que se representan como ojos, como cuernos y como ojos en Jesucristo, en el Cordero. Ahora ve, dice así el 11 de Isaías: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es este? ¿A qué se refiere? ¿Quién es esa vara? Jesucristo. Jesucristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Es nuestro Señor Jesucristo. Pero ojo, en el versículo 2 dice:
y reposará sobre él, y aquí empieza la lista, y reposará sobre Jesucristo Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. Los 7 espíritus que están delante del trono de Dios y son estos, que han sido depositados ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Por eso amamos al Señor, por eso exaltamos al Cordero, por eso amamos a nuestro Padre, que es Jesucristo. Y fuera de Cristo no hay salvación. Para todo aquel que dice que Jesucristo no es suficiente, Cristo es suficiente a la luz de la palabra de Dios, porque sobre Él reposan los 7 espíritus de Dios que están delante del trono de Dios. Entonces ya viste cuáles son los 7 espíritus de Dios, y ya viste también a la luz de Isaías 11 cómo esos espíritus reposan sobre nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Verdad? Y estamos apenas en el versículo 4 del capítulo 1, hermanos. ¿Ven? Qué interesante, cuánta riqueza. Oh Señor, ayúdanos. El versículo 5 dice, voy a retomar el 4, dice, y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Por qué dice la palabra de Dios que aquí Jesucristo es el testigo fiel? Primeramente es fiel porque a la luz de primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, hablando de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Por eso es fiel nuestro Señor Jesucristo, porque no ha sido hallado engaño en su boca. ¿Y por qué dice que fue el testigo? Pues porque ya leímos que todas las cosas el Padre se las reveló a Jesús. Todas las cosas, toda la sabiduría, todo el espíritu de revelación, el Padre se lo entregó a Jesucristo. Por eso dice aquí Jesucristo es testigo, Él presenció, Él vio, Él tiene el espíritu de sabiduría. Y entonces como Él es fiel, Él la revela a nosotros. Por eso es que todo lo que está contenido en el libro de la revelación de Apocalipsis, para ti y para mí debe de ser una verdad fiel, santa y pura, que tenemos que verla, analizarla, abrazarla y guardarla a la luz de la fe que hay en ti y en mí, sabiendo que es la palabra verdadera de parte de Dios, porque Jesucristo es el espíritu de la profecía. Amén. Y por eso es que dice aquí de Jesucristo que Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Por qué dice el primogénito de los muertos? Ustedes me van a decir, no hermano, es que alguien resucitó antes de Jesús. Sí, pero esa persona que resucitó también volvió a morir. Jesucristo es el primero de la creación, o el primogénito de los muertos que resucita para no volver a morir nunca. Amén. Amén. El primogénito de la creación. Pero tienes que empezar a observar aquí, a la luz del versículo 5, tienes que empezar a ver cuáles son los nombres que da la palabra de Dios a Jesucristo. Uno de esos nombres, el testigo fiel. Otro, el primogénito de los muertos. Son nombres que han sido dados a Jesucristo por algo, por un motivo, que sustentan algo. El testigo fiel, como ya lo vimos, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de toda la tierra. Amén. Pero dice algo aquí bien importante: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjate, todas las cosas, todas las palabras que están escritas en la Biblia tienen un orden perfecto, hermano. ¿Sí? Perfecto. Y aquí esta frase que dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, denotan y hablan del carácter amoroso de Jesús para ti y para mí. Porque imagínate tú a una persona que te encuentras en la calle,
Así como Dios te encontró a ti en medio del lodo, del pecado, como nos encontró el Señor envueltos en pecado, como si viviéramos adentro de un cochinero. Pero dice la palabra de Dios que aún en nuestra condición en la que Él nos encontró, primero nos amó y después nos lavó. Y yo estoy seguro que tú y yo, ¿cuál es nuestra calidad de hombres imperfectos? Yo pienso que antes de amar a una persona, primero la bañaríamos. Primero la lavaríamos, primero la perfumaríamos, primero la sacábamos del lodo, le cambiábamos la ropa, le echábamos el mejor perfume que tuvieras ahí en tu baño y después quizás ibas a decidir amarla. Pero ve, este versículo demuestra cuál es la naturaleza del Señor. Es que Él nos amó, hermanos, como estábamos. El Señor nos amó como estábamos. El Señor te ama como estás, hermano. No tienes que dudar nunca que el Señor te ama. Nos recogió en las peores condiciones en las que estábamos. Y el Señor decidió amarnos. Y después, por su misericordia, nos decidió amarnos. Qué importante es, hermano, que leamos con detenimiento la palabra del Señor, porque hay tantas cosas ocultas atrás de una palabra, de una frase. Voy a avanzar. Vimos ya todos los nombres, algunos de los nombres, aquí, me distraje, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice el 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Me gusta más como dice la versión NBI. Dice que Él se proveyó para sí un reino de sacerdotes. ¿Sí? A veces no estoy muy de acuerdo con que nos hizo reyes, porque le digo yo al Señor, Señor, no sabemos de gobernar nuestra casa. Señor, no sabemos de gobernar nuestra vida. Por eso a veces me gusta más la traducción que hacen otras versiones. No estoy diciendo que esto no sea verdad. Creo que el Señor se ha provisto de nosotros para tener un reino de sacerdotes y que ministremos eternamente a Jesús y al Padre. Lo creo. Por los siglos y por los siglos. Bienaventurados vamos a ser, hermanos. Ok, voy al versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y de este versículo solamente quiero aclarar una frase, la que dice, y los que le traspasaron. Y los que le traspasaron. ¿A qué se refiere? No se refiere literalmente, este es un buen ejemplo para darnos cuenta que esta frase no es literal. No se refiere a los que traspasaron su costado, no. ¿Sabes a quién se refiere? A los judíos. A los judíos. A los judíos, los que finalmente decidieron no aceptar al Mesías y los que pidieron que Jesucristo fuera crucificado. Por eso dice aquí, he aquí que viene con las nubes, con señales, o sea, lo van a poder ver. Recuérdate que hemos hablado que el judío siempre está esperando ver cosas, ver señales, ver milagros, ver prodigios. Por eso aquí el versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, o sea, su pueblo, hermanos, esos son los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Paso al versículo 8. Y aquí se sigue manifestando algunos de los nombres de nuestro Señor Jesús. Y se identifica el Señor diciendo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Alfa, omega, la primera letra y la última del alfabeto griego. Alfa y omega, principio y fin, dice el Señor. Y vuelve a decir, el que es, y que era, y que ha de venir.
y manifiesta su Trinidad, pero agrega el Todopoderoso. Aleluya. ¿Sabes que el Todopoderoso, este es un atributo que solamente tiene Dios? Es más, mira, ahí te va. Hay 5 principales atributos que solamente obran en Dios, y es lo que hacen a Dios ser Dios. Omnisciencia, que todo lo sabe. Omnipresencia, que está en todos los lugares. Omnipoder, el Todopoderoso. El nombre que revela aquí Apocalipsis 1:8, el Todopoderoso. Pero otra de sus características que lo hacen único es su inmutabilidad, porque Dios no cambia, nunca cambia. Él sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Y su eternidad. Son sus 5 principales atributos del Señor que lo hacen ser Dios, el único Dios verdadero. No hay nadie, ningún ser creado que ni siquiera pueda tener uno solo de estos atributos. Por eso es Dios. Amén. Y aquí el versículo 8 nos lo muestra como el Todopoderoso, su carácter. Versículo 9. Creo que ya tengo 1 hora, ¿verdad? ¿O todavía no? Creo que no, empezamos tarde, empezamos 10, casi 15 minutos tarde. Voy a avanzar. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos cómo Juan había sido exiliado por medio se me fue la palabra, pero bueno, estaba gobernando en aquel entonces, en el año que ya vimos más o menos, entre el año 80 y el 95, estaba el gobernador, no me acuerdo, perdón, no me acuerdo ahorita bien el cargo que tenía este hombre, pero era Domiciano. Domiciano se encarga de exiliar a Juan a la isla de Patmos. Después de que intentó matarlo, dicen, creo que esto no traigo el dato fresco, pero me parece que lo intentaron hervir en una olla de aceite o lo querían matar vivo, algo así. No recuerdo bien. Pero finalmente, como no pudo matarlo, Domiciano, al apóstol Juan, lo exilia a la isla de Patmos. Una isla que para nosotros no era un huerto, no era un Edén, era una isla seca, como desértica, no era un lugar agradable. Pero dice aquí, ¿por qué? ¿Por qué fue exiliado? ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios. O sea, que si tú, hermano, eres señalado, eres perseguido, eres criticado por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, eres bienaventurado. Gózate, porque la palabra de Dios causa división. La palabra de Dios, dijo Jesucristo, que iba a venir a traer división incluso en las familias. Pero bueno, me estoy yendo del tema. Versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. La Biblia textual dice que Juan estaba en el Espíritu en un día dominical. Era un día domingo, el día del Señor, como hoy. Como en el día del Señor. Y oí detrás de mí, imagínense la escena, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, se identifica otra vez aquí el Señor, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y le da una instrucción, escribe un libro de lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Sí? Le dice el Señor, se identifica el Señor y le da una instrucción precisa de escribir lo que le iba a mostrar. Y dice el 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Déjenme avanzar aquí.
Y vi 7 candeleros de oro. Y vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, era nuestro Señor Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, o sea, desde aquí hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Sí? ¿Qué podemos ver en estos versículos? Dice así, pon mucha atención. El versículo 12 dice que vio 7 candeleros de oro, y más adelante la Biblia nos dice cuáles son esos 7 candeleros. Pero en medio de los 7 candeleros, imagínense, yo me los imagino así como en un círculo, pero en medio de los 7 candeleros estaba uno que era semejante al Hijo del Hombre, vestido de aquí hasta abajo con una túnica sacerdotal, con una túnica blanca que revelaban el carácter de Cristo como sacerdote del Dios Altísimo. La túnica revela el carácter de Jesús como sacerdote, y el cinto que tiene amarrado al pecho revela su condición de Rey de Reyes, o de Señor o de Rey, mejor dicho. ¿Sí? Revela su carácter o su grandeza, quizás mejor dicho así. ¿Sí? El Hijo de Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Así estaba, con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana. Y esto refleja su santidad, la santidad de Dios, como nieve, dice, y sus ojos como llama de fuego. Sus ojos, imagínatelos, como una llama de fuego. Y esto nos quiere decir que a los ojos de Jesucristo no se le escapa nada. Nada de lo que hacemos. Sus ojos están puestos en el mundo, los ojos están puestos en ti, en mí, en lo que hacemos cotidianamente. Los ojos de fuego del Señor Jesús están puestos en lo que haces todos los días, aunque creas que nadie te ve, aunque creas que estás solo. Por eso es que tienes que tener cuidado de lo que haces, de con quién hablas, de cómo te expresas, de cómo ves, de qué haces en lo oculto, de cómo te conduces, porque escucha bien, a los ojos de llama de fuego del Señor, nada se le escapa, entiéndelo bien. No hay nada que escape de sus ojos. 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sí. Aquí la Biblia intenta describirnos, aunque yo pienso que no hay forma de describir la grandeza y la majestad de Jesús. Pero está bien, no podríamos imaginar cómo es el estruendo de muchas aguas. No lo podríamos imaginar. Pero el versículo 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, la palabra de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Cuándo es cuando el sol está en toda su fuerza, hermanos? Como a las 12 del día, que está exactamente encima de nosotros. No sé si tú lo hayas hecho, yo sí lo he hecho. Pero intenta voltear a ver al sol cuando está en toda su plenitud, no puedes. ¡Wow! Te deslumbra. Y solamente es una imagen. Es una forma de que con algo visible la Biblia nos haga entender cómo es la majestad resplandeciente del Señor Jesús. De su boca salía una espada de 2 filos y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pero ojo, dice el versículo 16 que nuestro Señor Jesús tenía en su diestra, y al decir la palabra de Dios que tenía en su diestra, está hablando de autoridad, hermano, de autoridad y de poder. Cuando el Señor se refiere que tenía esas 7 estrellas en su mano derecha, está hablando de autoridad y de poder. ¿Me explico?
Cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí. Él puso su mano sobre él diciéndole, no temas. Y el Señor todo el tiempo está diciéndonos, no temas. Y aquí el Señor le dice, no temas, y se identifica. No temas, yo soy el primero y el último. Y qué importante es a la luz de este pasaje reconocer y quizás hasta aprendernos los nombres con los que se identifica nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Imagínate que el Señor un día se te aparezca, imagínate, solo imagínate, y que te diga no temas, y que Él se identifique diciéndote, yo soy el primero y soy el último. Wow. Es importante conocer los nombres con los que el Señor Jesús se identifica en la palabra, en toda la palabra de Dios. No temas. Versículo 18. Voy a llegar hasta el 20, así que tengan 10 minutos o 15 minutos más de paciencia. Finalmente es el día del Señor, el día domingo. ¿Está bien? El 18 dice, y se sigue el Señor identificando diciendo, y el que vivo y estuve muerto. En otras palabras, lo que estaba diciendo aquí el Señor Jesús es que había triunfado sobre la muerte. Y lo agrega más adelante. Y he aquí que vivo, dice el Señor, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué tiene el Señor las llaves de la muerte y del Hades? Él mismo lo dijo en las palabras anteriores. ¿Por qué? Porque estuvo muerto y volvió a vivir. Por medio de la resurrección de Jesús, es que entonces Él gana la autoridad, porque tenemos que recordar que cuando Jesucristo vino y se hizo hombre, dice la palabra de Dios que se despojó de toda su divinidad. Y Jesús viene, muere, resucita y vuelve a ser investido de toda su autoridad divina y de todo su poder. ¿Sí? Y entonces, cuando el Señor resucita, muere y vuelve a vivir, entonces le son entregadas las llaves de la muerte y del Hades. Y ojo con esto que dice aquí. La muerte y el Hades no es la misma cosa. Y lo vamos a ver a lo largo de los siguientes estudios. Pero es bien importante, ojo, porque después vamos a ver estos espíritus de maldad. La muerte y el Hades. ¿Sí? Dos cosas, o dos seres, o dos personajes, o dos espíritus diferentes, no son lo mismo, ojo. Por eso ahí la palabra de Dios los menciona por aparte y los une con una I. ¿Sí? Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades, porque triunfó sobre la cruz, sobre todo principado, potestad y sobre todo gobernante de maldad. ¿Está bien? Ojo, vamos al 19. Y dice así, escribe las cosas, le da la instrucción el Señor Jesús, escribe las cosas que has visto, ojo, y las que son, le dice, escribe lo que te estoy mostrando, dice, pero escribe también las que son y las que han de ser después de estas. Ojo, la expresión de las cosas que son se estaba refiriendo al tiempo de la iglesia. Las cosas que son, bueno, le dice el Señor, escribe las cosas que has visto. O sea, lo que le va a mostrar a la luz de Apocalipsis, del libro de la Revelación, ¿sí? Pero también le dice que escriba las cosas que son. Y las cosas que son las cosas que iban a pasar o que estaban pasando durante el tiempo de la iglesia. Porque estamos en el tiempo de la iglesia, hermanos. El tiempo que estamos viviendo son los tiempos de la iglesia, los tiempos de la gracia de la iglesia o para la iglesia. Y le dice que escriba las cosas que son
Estaba refiriéndose al tiempo de la iglesia, pero también le dice, y las que han de ser después de estas. Entonces, las cosas que son, específicamente, son las cosas de la iglesia de Cristo. Pero la siguiente expresión, las que han de ser después de estas, ya son cosas que van a suceder a nivel universal. Ya es una instrucción universal, ya no es una instrucción particular como la primera expresión que habla el Señor, que son las cosas que son, que se refieren particularmente al tiempo de la iglesia. Y las cosas que van a ser ya se refieren a cosas y aspectos universales que van a incluir y van a afectar, por decirlo así, a todo el mundo. ¿Me explico? Qué importante conocer ese tipo de frases. Qué importante. Y las que han de ser después de estas. Y el 20 dice, el 20 hace referencia al versículo 16, donde dice que tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Quién tenía en su diestra 7 estrellas? ¿Quién? Jesucristo. Y aquí el 20 aclara, el misterio, porque si ustedes se fijan, el versículo 16 no nos dijo cuáles eran las 7 estrellas. Solamente nos dijo que Jesucristo tenía en su diestra, en su mano de poder, las 7 estrellas. Pero el versículo 20 nos revela cuáles eran esas 7 estrellas. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, y lo empieza a decir el Señor. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y en la semana estábamos estudiando un poquito este pasaje, el día que nos conectamos por Zoom, y habíamos dicho que los ángeles a los cuales fueron escritas las cartas o los mensajes de las 7 iglesias eran los pastores de cada una de las 7 iglesias. Entonces, las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. En otras palabras, las estrellas son los pastores, principalmente aceptado esta explicación, esta revelación. Las 7 estrellas son los 7 pastores, cada pastor que está al frente de cada una de las iglesias que vamos a empezar a estudiar. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora yo te pregunto, ¿para qué sirve un candelero o un candelabro o una candela? ¿Para qué sirve? Fuerte. Para iluminar, para alumbrar. Y esa es la tarea principal de la iglesia, ¿sí? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿sí o no? Pero escucha bien, para que una candela, un candelero o un candelabro, la palabra que mejor se traduce, déjame decirte que es candelabro, ¿sí? La Reina Valera habla de candeleros, pero la mejor palabra aceptada para este pasaje es candelabro. Finalmente, para efectos de estudio, vamos a decir que es lo mismo. Candelero, candelabro, candela incluso. Bueno, el candelabro tiene candelas, llamándose a cada vela, a cada mecha, a cada pabilo, ¿no? Escucha bien, pon atención, porque esto no es menos importante de lo que ya hemos hablado. De hecho, pienso que es lo más importante para nuestros tiempos y para ti y para mí. Escucha bien. Ya dijimos que las 7 estrellas son los 7 pastores que están al frente de Jesús, o Jesús en medio de ellos. Más bien, Jesucristo los tiene en su mano. Si tú eres pastor, debes de saber que estás agarrado de la mano derecha
de Jesús, que hay poder, que hay autoridad y que ahí estamos seguros. Amén. Y si tú eres iglesia, porque todos lo somos finalmente, debes entender que la iglesia está puesta para alumbrar. Tú eres un candelabro, tú eres una candela, tu iglesia, tu persona que estás escuchándome. Pero escucha bien, un candelabro no se enciende solo. Necesita ser encendido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Para que tú seas una lumbrera que alumbre, un candelabro que ilumine, que dé calor, que traiga luz al que está junto de ti, tú tienes que ser encendido por el Espíritu Santo. No te vas a encender solo. Una vela no se enciende sola. Necesitamos ser encendidos por el fuego del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nos mantengamos pegados con la palabra de Dios para que estemos encendidos todo el tiempo, hermano, hermana. Por eso es tan importante que no te despegues de la palabra de Dios, porque el diablo está al acecho. Y en cuanto te apartas tantito del fuego, eres presa. Por eso de repente estamos desanimados o confundidos, o por ejemplo a veces estamos derrotados, no nos queremos levantar de la cama porque nos apartamos del Espíritu Santo, que es el que nos enciende como de verdaderos candeleros y candelabros que somos. Sí. Necesitamos ser entendidos y mantenernos, hermanos, cerca del fuego del Espíritu Santo y de Jesucristo a través de su palabra de Dios, para que entonces podamos cumplir con la encomienda que se nos está dando o nos ha sido dada de ser luz en medio de las naciones. Tiene que haber una pasión, un fuego que te coma por dentro por predicar a Cristo, si es que eres hijo de Dios, si es que eres cristiano. Si no eres hijo de Dios, no va a haber en ti esta pasión, déjame decírtelo. No va a haber ese fuego si el Espíritu Santo no está en ti, encendiéndote y quemándote todo el tiempo por predicarlo, por darlo a conocer, porque la gente no se pierda, porque la gente no vaya a pasar todo lo que el libro de Revelación nos dice que va a pasar. Más bien que la gente que amamos pudiera venir a los pies de Cristo y que todos juntos podamos ser bienaventurados en plural, no en singular. Efesios 4:30 dice: y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Otra versión dice: en el cual hay desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero para que el Espíritu Santo pueda llenarte, tienes que vaciarte de ti y de todo lo que tú crees que eres o que es bueno para ti. Tienes que estar vacío, tienes que ser una copa vacía para que pueda venir el Espíritu Santo a llenarte y a encenderte otra vez. Si es que te has enfriado, si es que te has apartado. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice así: no apagues el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. No menosprecies las profecías. No menosprecies las profecías. Antes bien, diría yo, tenemos que meternos a la palabra profética. El espíritu de profecía que ya vimos a la luz de las Escrituras, que es Jesucristo mismo. No las desprecies. No las tires. No las tengas en poco. El libro de la profecía, como dije al principio, es uno de los libros que debería de estarse predicando todo el tiempo y constantemente en las iglesias cristianas. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Amén. Escucha bien. Hace 2000 años que se escribió más o menos esta palabra.
tú dirás, oye hermano, pero desde que se escribió hasta ahorita ya pasaron 2000 años. ¿Cómo que el tiempo está cerca? Pero escucha bien, hermano, te voy a decir algo. Cuando estas cosas empiecen a pasar, ¿cómo te lo digo? Cuando la palabra de Dios dice que el tiempo está cerca, no se refiere tanto a que desde que se escribió el libro en el siglo I, no se refiere a que iba a pasar inmediatamente. ¿Sabes a qué se refería exactamente? A que cuando estas cosas empezaran a pasar, iban a empezar a pasar bien rápido. Los acontecimientos de la palabra de Dios, una vez que empiecen, hermanos, van a pasar rápido. Por eso es que el tiempo está cerca. Arrepiéntete. Estamos en el tiempo de la gracia. Y todas estas cosas que leemos y que estudiamos a la luz de este libro nos tiene que servir para algo, hermanos. Para arrepentirnos y para recibir a Jesucristo de una vez y por todas, y que le permitas al Señor gobernar tu vida, que dejes de gobernarte a la luz de lo que tu corazón te dicta. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la palabra de este día, Señor, por la meditación, por lo que nos hablaste, por lo que nos enseñaste, Señor. Sin duda que el espíritu de la profecía eres tú, Jesús. Te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque tenemos las herramientas para poder estudiar y entender a profundidad, Señor, lo que nos quieres hablar. Pero principalmente, Señor, ayúdanos a guardar esta enseñanza para que podamos vivir en santidad. Y así, Señor, como dice tu palabra, que eres cabeza de la iglesia. Yo veo que tú le manifestaste a Juan como el Todopoderoso, pero dice tu palabra que tenías un rostro que resplandecía y que tenías una túnica blanca que te cubría hasta los pies. Y esa es una simbología, creo también, Señor, de la blancura de la iglesia, porque tú eres cabeza del cuerpo y el cuerpo está cubierto por una túnica blanca que refleja el sacerdocio y la pureza. Pero también dice que estamos ceñidos por un cinto de oro que representa grandeza. Y corresponde también a lo que veo en tu palabra, Señor, donde dice que tú te has constituido para ti y para Dios un reino sacerdotal. Señor, haznos entender a toda tu iglesia que somos un reino de sacerdotes diseñados y puestos para todo aquel que no sabe todavía cuál es el propósito por el cual ha venido a este mundo. Señor, tu palabra nos lo revela claramente. Nos has hecho un reino de sacerdotes para ministrarte desde ahorita y por toda la eternidad, Señor. Haznos pues esa iglesia de vestiduras blancas, de autoridad, de poder, de dominio propio, pero principalmente, Señor, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos hagas una iglesia que camine en la santidad de tu palabra. Te lo pido con humildad de corazón, Señor, pues tengo temor de presentarme delante de ti con ropas manchadas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe y que tu Espíritu Santo nos gobierne, Señor. Te doy gracias, pues, por esta palabra y pido que haya caído en buena tierra
y que el diablo no la robe, Señor, sino que quizás haya la palabra, Señor, despertado el interés de muchos por estudiar a profundidad la palabra de Dios en todo su contexto. Pues es ahí, Señor, donde está la riqueza, la verdadera riqueza espiritual, cuando leemos cada versículo a la luz de lo que está a su alrededor, sin manipularlo, sin controlarlo, sin corromperlo, Señor, sino que sea fiel a tu palabra conforme fue escrito por el autor divino. Te pido que siempre sea así, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén.